Qué bueno. Segunda de Reyes, capítulo 11, del 1 al 3. ¿Ya estás ahí? ¿O todavía no? No, es el Antiguo Testamento. En la Biblia. Está en la Biblia. No en Facebook. Si usas celular, asegúrate que tienes el app correcto abierto. Segunda de Reyes, capítulo 11, del 1 al 3. Una historia interesante de drama. Si a ti te gusta el drama, mi hermano, aquí hay drama. ¿Okay? Versículo 1 dice así la palabra del Señor. Vamos a leer todo y después, como siempre lo hacemos, poco a poco vamos a ir avanzando en el desarrollo del mensaje. El versículo 1 dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Escucha esas palabras fuertes. Esta mujer, muere el hijo Ocosías y ella se levanta y destruyó toda la descendencia real. O sea, vamos a darle a todos los de la línea de David. Pero Josaba, y esos peros de Dios, ¿no? Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando. Están matando a todos los hijos. Y esta Josaba ve a uno y lo saca de ahí y lo libera. Dice: y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Escondió. Versículo 3. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová. Se lo llevaron al templo 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Por eso es de que andaba matando muchos ahí. Versículo 4. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. La reina había acabado con todos para que no hubiera rey, pero había quedado uno escondido. Mis hermanos, hay momentos en la historia, como esta historia que estamos leyendo. Hay una historia grande que Dios hace, desde el principio hasta el fin, pero entre toda esa gran historia están nuestras pequeñas historias. Y entre estas pequeñas historias y entre la gran historia hay momentos oscuros en la vida, donde parece que el mal como que tiene la última palabra. Parece que el mal va ganando, como en este lapso de la historia. Parece que ya no hay esperanza. Pero esta historia no termina ahí. Continúa. Pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos en estos elementos que podemos descubrir en estos 4 versículos. En un contexto, ¿quién es Atalía? Atalía es la hija del rey Acab de Israel. ¿Recuerdan el tiempo de Elías cuando cayó fuego sobre el altar? Bueno, el rey era Acab y la reina era Jezabel, una vieja bruja. Sí, literalmente, ¿no? Y no lo digo yo acá, dice la Biblia. Bueno, dice el dicho: el fruto no cae muy lejos del árbol, ¿no? Pero esta mujer es hija de ellos. Esta mujer se casó con uno de los reyes, con el rey Joram del sur. Recuerdan que se había dividido la nación. Y es así como ella tiene cierta conexión con el reino del sur, ¿no? Entonces ahora mataron a Joram, el esposo, ha muerto el hijo y se quedó ella. Entonces es la oportunidad para decir: yo soy la reina. Literalmente, la reina del sur. Se ríe el que anda viendo televisión y telenovelas, pero es literalmente la reina del reino del sur, ¿no? Y entonces la brillante idea es acabar con toda la descendencia para que no haya quien le quite el trono. Pero había un bebé que fue escondido y estuvo 6 años escondido en el templo, hasta que llega el momento de presentarlo. Y ahí la historia da un giro. Esto, mis hermanos, no es una
no es una pelea política únicamente. Tampoco es un ataque contra una familia únicamente. Porque detrás de esto está la promesa de Dios de tener un rey en el trono siempre. Y de ahí viene la línea hacia el Mesías. Entonces, esta historia lamentable no solamente está impactando a una familia, sino que está tocando la promesa de Dios a su pueblo. Cada pecado, mis hermanos, cada mal, cada cosa de desgracia que llega a la vida de todos nosotros como iglesia, no podemos quitar también la realidad espiritual que detrás de eso es un ataque del diablo para acabar con las promesas que Dios ha hecho. Y por eso debemos estar nosotros alertas a las situaciones que nos llegan, porque también las promesas de Dios en nuestra vida son las que están siendo atacadas. Eso es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Pero mira, retomando la historia, regresando un poco a la historia para ir sacando nuestros puntos el día de hoy, en el versículo 1 dice que Atalía escuchó que su hijo se había muerto, y entonces dice que se levantó y destruyó a toda la descendencia real. Ese es mucho ruido, esa es mucha bulla. Eso, mis hermanos, el caos, la crisis, la dificultad trae mucho ruido consigo y capta nuestra atención. El caos es ruidoso y capta nuestra atención. Y es así como esta historia que estamos iniciando a leer arranca, en ruido, en caos. Una de las promesas que Dios había hecho, se las voy a leer, 2 Samuel 7:16. Dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será estable eternamente. La promesa de Dios de que hay una línea. Pero ahora lo que está sucediendo en medio de este caos, en medio de esta dificultad, en medio de esta crisis, es mucho ruido. Y el ruido, mis hermanos, es lo que nos desenfoca a nosotros muchas veces. No sé si tú pones atención al ruido de allá afuera. Nos quita muchas veces la atención de lo que Dios hace en nuestras vidas. El versículo 3 decía: y Atalía fue reina sobre Israel. Ella terminó en el poder. Y ahí es este momento oscuro, donde parece que el mal va ganando, donde no hay esperanza. Si pusiste atención a la historia decía que este niño, este bebé, fue rescatado mientras estaban muriendo los otros. ¿Te puedes imaginar la escena en la casa real, donde están cayendo uno a uno las cabezas de los hijos, de los descendientes? Y puedes imaginarte el evento caótico, de pánico, de esperanzas muertas, donde no hay luz para adelante. Sin embargo, hay una pequeña esperanza en medio de eso. El bebé está siendo rescatado. Pero no deja de ser esto muy ruidoso y muy escandaloso. Hay gritos, hay órdenes, hay sonidos de espadas. En ese episodio hay una confusión total. No sé si tu vida se encuentra en una situación caótica así a diario. Hay mucho ruido, mucho caos, hay poca esperanza, hay poca luz, y no hay mucho para ver para adelante. Bueno, ese es el ruido de Atalía. Ese es el ruido de Atalía en nuestra historia. Una maldad que asusta, pero que asusta de tal manera que pudiera paralizarnos, que pudiera detenernos. Ese es el ruido de Atalía. En el gobierno está Atalía. Ruidoso, escandaloso, que asusta, que pone miedo. ¿Recuerdan lo que sucedió con Elías cuando le dijeron que lo iba a matar? La misma mamá de esta mujer le dice a Elías que lo va a matar, y él se va huyendo y se mete a una cueva, y dice que hubo un fuego fuerte, pero ahí no estaba Dios. Hubo un terremoto, dice,
pero ahí no estaba Dios. En lo escandaloso no estaba Dios. Hubo un incendio y tampoco ahí estaba Dios, pero escuchó un silbido apacible y dice, ahí fue donde escuchó la voz de Dios. Vale la pena recordar esos puntos, mis hermanos, porque podemos caer nosotros en el error de juzgar que el Dios soberano pierde control cuando hay mucho ruido y hay mucho pánico. Pudiéramos perder nosotros nuestro enfoque y enceguecernos de tal manera de que creamos que el ruido es mucho más poderoso que nuestro Dios soberano y que las cosas se han salido de su control, pero Dios en el silencio es más fuerte que cualquier ruido que pueda hacer nuestro enemigo. En el momento oscuro es cuando podemos también descansar sobre el carácter de Dios. En medio del caos y de la crisis, tú y yo, mi hermano, mi hermana, como hijos de Dios, como cristianos, podemos descansar en el carácter de Dios. Porque Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. ¿Recuerda la parábola de Jesucristo de aquellos dos hombres que construyeron una casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena? Bueno, la tormenta era ruidosa, amenazante. La tormenta amenazaba con destruir todo, pero hubo una casa que se mantuvo firme. ¿Cuál era? La que estaba parada sobre la roca. Y nuestra roca es Cristo. Amén. Así que, mi hermano, no importa cuánto ruido haya afuera, nosotros podemos tener la esperanza de que podemos mantenernos y sostenernos si estamos agarrados de la roca que es Cristo nuestro Señor. Bueno, el ruido de Atalía es lo que estamos viendo aquí, lo que oímos en las noticias, las crisis que amenazan de destruir nuestras familias, amenazan con destruir nuestra economía, amenazan con destruir nuestra salud, todo lo amenaza. Ese es el ruido de Atalía. Pero nosotros en la historia vimos que en medio del ruido algo diferente también estaba sucediendo. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y ese siempre, mi hermano, si la Biblia dice siempre, es siempre. Dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque el Señor ha hecho un pacto contigo, una alianza eterna. Podemos nosotros estar confiados aún en medio del ruido que se esté dando, porque el ruido de Atalía también tiene un final, no es para siempre. Vamos al versículo 2. Dice ahí, lo que ya acabamos de leer, dice: pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, esta es hermanastra de Ocosías, ¿no? Tomó a Joás, hijo de Ocosías, o sea, su medio sobrino, ¿no? Y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando. Imagínense. Y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir. Allá donde están las camas, ahí lo escondió, y cuando estuvo la oportunidad lo sacan, lo llevan al templo, y ahí es donde permanece más tiempo, ¿no? Dice: y en esta forma no lo mataron. Y esta es la soberanía de Dios en el caos, a través, mi hermano, del silencio. Sin tanta bulla, sin tanto escándalo, sin tanta plataforma, sin tantas luces, esta muchacha se mete, se escabulle y saca al bebé y le da libertad, le da seguridad. Y eso es como nuestro Dios soberano, todopoderoso, decide actuar en medio del caos. Y eso es lo que a mí personalmente me cuesta a veces entender, pero es la realidad de la historia. Porque a nosotros nos gustaría que en medio de la bulla y del caos viéramos a un Dios actuar mucho más escandaloso y mucho más agresivo y mucho más violento,
para demostrar que puede más, pero cuando tú ves la historia en la Biblia, y no solamente esta, sino muchas historias en la Escritura, te das cuenta de que Dios actúa de una forma silenciosa, callada, despacio, sin tanto drama alrededor. Esa es la forma en que Dios decidió actuar aquí también. Él podría haber enviado ángeles, él hubiera podido destruir la ciudad con un chasquido de dedos, él lo hubiera podido hacer, pero decidió hacerlo de una forma silenciosa. Y ahí es donde podemos nosotros ver la soberanía de Dios, en medio del silencio, pero también en medio de la debilidad, porque no fue un ejército el que usó Dios para rescatar a este niño. Una mujer, una jovencita, una muchacha, la que Dios utilizó para rescatar. Eso es lo que Dios usa para salvar. Esto es parte de este plan. Tenemos un bebé que llora, tenemos una jovencita, una mujer aterrorizada, y todo el poderío de Dios lo esconde, pero lo usa de una forma magistral y silenciosa, a través del valor de una mujer. Una actuación sin ruido, sin llamar la atención. Ella sin ruido y sin llamar la atención, pero caminando en fidelidad. Me llama la atención que esta muchacha, en medio de lo que está sucediendo, está arriesgándose para proteger aquello que Dios había prometido, una línea de David. Entre las espadas y los soldados, entre las muertes y la sangre, esta mujer decide arriesgarse y salvar para que la promesa de Dios continúe y no se detenga. Mi hermano, ese es el creyente en este mundo. Eso es el creyente en este mundo, donde muchas veces tú y yo nos pudiéramos ver como que no tenemos mucho que darle al Señor, quizá nos sentimos pequeños, quizá creemos que nuestra oración no tiene mucho poder, quizá nos vemos insignificantes o sin fuerza, pero podemos nosotros actuar de una forma sabia, dirigida por el Espíritu de Dios, y poder impactar el plan que tiene Dios para la humanidad. Así que nunca te veas menos en lo que haces. Nunca te veas insignificante, nunca te veas como que lo que tú haces no sirve o no vale. Porque es ahí en la debilidad, en lo pequeño, en lo silencioso, es donde Dios está ahora. No siempre es aquí en la plataforma, no siempre es aquí en la plataforma donde Dios está orando. Es en cada uno de los que estamos sentados, a veces donde no se sabe lo que se está haciendo, donde no hay luces, no hay aplauso, no está la luz enfocando, no está la cámara anunciando. Pues donde Dios está obrando. Las oraciones en tu recámara, que solamente tú sabes. Ese evangelismo donde te han dicho no creo en eso, pero en ese momento Dios está obrando. En el consuelo al que está triste, Dios está obrando. No siempre es en la luz, muchas veces es donde nadie se da cuenta. Porque el mundo, mis hermanos, espera el show, el drama, el enfoque grande, brillante, pero no es como siempre Dios trabaja. La mano soberana de Dios muchas veces se ve así. Y esto lo hemos visto en otras historias de la Escritura, donde Dios no necesita un ejército, donde Dios no necesita un general. Por ejemplo, aquí
necesitó una muchacha nada más. También allá en el río Nilo, donde un pequeño bebé en una canasta de juncos es rescatado. Es así como Dios estaba obrando. Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? También Dios obró a través de el muchacho más joven de una familia que nadie le daba mucho, cuidador de ovejas. Pero allá donde nadie sabía, mató a un león y mató a un oso. David, en el silencio. La forma en que Dios obra, la forma en que Dios trabaja. En una virgen humilde, en una aldea olvidada allá en Galilea. Ahí estaba obrando Dios. En un bebé, que estamos leyendo la historia, que se llama Joás, que está escondido en un montón de camas en la recámara del palacio. Ahí estaba obrando Dios. En un carpintero, en la cruz. Ahí estaba obrando Dios. No esperemos a Dios obrar en el ruido. Pongamos atención a lo silencioso de Dios, porque Dios siempre provee el instrumento. Por eso, mi hermano, si sientes que tu fidelidad es pequeña o es secreta o es insignificante, si crees que tu oración o tu servicio es muy callado, o si crees que tu obediencia es muy silenciosa, y si tú crees que eso no hace ninguna diferencia en el reino, mi hermano, déjame decirte que estás en el escenario correcto. Ese es el escenario correcto donde Dios está a punto de transformar las cosas. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Tan profundo es tu conocimiento, tan profunda es tu sabiduría y tan profunda es tu ciencia, Dios. Y dice: cuán insondables son sus juicios. O sea, no se pueden sondear, no se pueden investigar, no se pueden calcular, no se pueden entender a cabalidad. Dice: e inescrutables son tus caminos. No sabemos, Dios, entre tu grandeza no entendemos todo lo que tú haces. Eso es lo que Pablo le escribe a los Romanos ahí en el capítulo 11, versículo 33. El Señor se encarga de que tu nada, tu poquito, tu no mucho, tu no mucha fuerza sea transformado para gran bendición. En el versículo 3 dice: y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Y el versículo 4 salta esos 6 años, pero dice: y en el año 7, en el séptimo año, envió a Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová. Ahí estaba escondido el muchacho, recuerda. Ya está más grandecito. Hizo una alianza con ellos, los hizo juramentar en la casa de Dios y les mostró: aquí está el rey. De una forma milagrosa el Señor lo ha protegido. Hay una farsante en el trono. Hay alguien que se puso en el trono, que no debería estar en el trono. Aquí está el verdadero rey, el legítimo, en lo que está diciendo acá el sacerdote. Y esto se me hace muy interesante, hermano, porque en medio del caos y en medio de la angustia, el refugio para este muchacho fue la casa de Dios. El refugio fue la casa de Dios. Y eso debe hablar a nuestro corazón si es que estamos pasando una situación crítica o difícil. ¿Dónde se encuentra nuestro refugio?
¿Dónde se encuentra nuestro escondite? Porque acá en la historia nos damos cuenta de que el plan de rescate se activó. Bueno, la muchacha fue y lo rescató, lo salvó de la masacre, ¿no? Y ahora lo tiene en un lugar en la recámara, pero no puede estar ahí toda la vida, no puede estar ahí siempre, porque ese palacio va a ser llenado de nuevas personas. ¿Cuál será el lugar más seguro donde se pueda estar mientras el caos está activo? En la cercanía y en la presencia de Dios. En la cercanía. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, nos adentramos al caos, a la crisis, al ruido ensordecedor, que nos detiene, que nos asusta, que nos alerta. Pero entre más nos acercamos a la presencia de Dios, vamos a sentirnos más seguros, más protegidos y resguardados. Lejos de la presencia de Dios, el caos gobierna. Cerca de la presencia de Dios, la paz que sobrepasa el entendimiento puede llenar nuestros corazones. ¿Cuál era el lugar más seguro donde este bebé podía estar? Bueno, en la casa de Dios, en la casa de Jehová. Dice que estuvo por 6 años. El templo era la casa de Jehová. Eso simbolizaba la presencia de Dios. Ahí era donde Dios se manifestaba. Y esa es una declaración teológica profunda y grande, mis hermanos, porque mientras Atalía está reinando de una forma visible allá en el palacio, el verdadero rey está siendo protegido en la presencia del Rey de Reyes. Esa es la gran diferencia entre lo que el mundo ve y lo que el pueblo de Dios ve. Lo que el mundo ve es la fuerza de Atalía. Lo que el mundo ve es la desgracia que no se detiene, la esperanza que se ha muerto. Pero lo que el que está cerca de Dios ve esperanza. Ve cómo se va incubando la promesa y cómo va creciendo el bebé y se va fortaleciendo. Y cómo se está esperando solamente el momento de que sea públicamente anunciado. Mis hermanos, yo creo que el punto es claro. ¿Dónde tú y yo debemos estar cuando Atalía está gobernando? ¿Dónde nuestro corazón debe estar cuando Atalía está en el poder? Nuestra casa de Jehová no es un edificio como lo tenían en el Antiguo Testamento. Es una persona viva, es Cristo. Ese es nuestro refugio, esa es nuestra roca fuerte, nuestra roca firme. Es ahí donde tú y yo y nuestros corazones, mentes y todo lo que somos deben estar refugiadas, porque es ahí donde realmente se alimenta la fortaleza y la paz. Es en la presencia de nuestro Señor. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo, hablándole a los colosenses, les dice: ustedes tienen una vida que está escondida en Cristo Jesús. ¿Dónde se esconde tu corazón, mi hermano, en el momento de crisis? Porque mira que este muchacho estuvo 6 años escondido ahí. No fue de la noche a la mañana que todo pasó, fueron 6 años los que estuvo ahí, donde el mal parecía que iba triunfando, donde el mal parecía que iba a ganar. Hay que tener paciencia y hay que esperar en el Señor. Hay que tener paciencia y confiar en la sabiduría de Dios. Hay que tener paciencia y esperar en la dirección de Dios. En la crisis, mis hermanos, tomamos nosotros decisiones arrebatadas. Y muchas veces en el momento de la emoción, en la euforia, sea alegría o sea tristeza, no sé si a ti te ha pasado, pero estoy seguro que muchas veces hemos dicho: ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije esto? Porque en el ruido somos así.
pero podemos esperar en el silencio de la presencia de Dios. Podemos esperar en el refugio de nuestro Señor. Si tú te vas al versículo 11 de ese mismo capítulo, versículo 12, perdón, de ese capítulo 11 de Segunda de Reyes, te vas a dar cuenta cómo la historia tiene ya un giro enorme, porque en el versículo 4 leímos cómo se hizo una reunión con los principales, con los capitanes, y se hizo una promesa, y esa promesa es de resguardar, de proteger, de guardar. Aquí tenemos al rey, tenemos un rey vivo. Estamos en crisis allá afuera, pero tenemos un rey vivo. Y cuando tú vas allá al versículo 12 dice, y sacándolo luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! Si tú sigues leyendo la historia, Atalía ahí le da el primer susto. Y comienza a gritar, me han traicionado, me han traicionado. Y entonces cuando la rodean, la van a matar, porque ha usurpado el reino. Pues dice, no, aquí no, en el templo no, allá afuera sí. Y terminan los días de Atalía. Y empiezan los días del nuevo rey. Hay esperanza después de la crisis. Pero mientras estamos en las crisis, mientras estamos en la oscuridad, mientras Atalía está en el trono todavía, tú y yo podemos refugiarnos en el Señor, encontrar nuestra fuerza y nuestra esperanza en Dios, mantenernos fieles y esperar en el Señor, porque es Él, mi hermano, el que tiene la última palabra. Así que ya no miremos el trono visible que trae crisis, miremos a Cristo, donde nuestra vida está escondida y está segura. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.